El martes pasado, a las 7:15 de la tarde, vi a mi mujer salir de un hotel con otro hombre. No me lo contó nadie, no fue una sospecha, no lo vi en una cámara. La vi yo. Con mis propios ojos. De frente. Estaba saliendo por la puerta del Hotel Ríos Rosas, en pleno Chamberí, agarrada del brazo de un tipo que no era yo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que los dos se estaban riendo como si acabaran de salir de una película de comedia. Como si su mundo estuviera perfectamente en orden. Yo estaba a unos metros, dentro de una cafetería de esas pequeñas que apenas tienen 5 mesas y un camarero que pasa más tiempo en la cocina que en la barra. El plan no era estar ahí. Ni siquiera en ese barrio. Pero esa tarde había ido a ver un piso con un amigo que se separó hace poco, y como se retrasó, decidí esperar tomando algo. El hotel estaba justo enfrente. Casualidad. Mala suerte. O destino, si crees en esas cosas. Pedí un café con leche. Estaba mirando por la ventana. Al principio no me di cuenta. Vi la puerta del hotel abrirse y salir gente. Turistas, parejas, una mujer con un perro en brazos. Y luego salieron ellos. Irene. Con un tipo alto, delgado, pelo oscuro. Él llevaba camisa sin chaqueta, como si estuviera a gusto, en confianza. Ella. Ella llevaba el vestido azul que se había comprado hace un mes, el que según ella no era para salir, era demasiado arreglado. Mi cuerpo no reaccionó. Ni temblé, ni sudé, ni me levanté. Solo tragué saliva y los miré. Caminaron calle abajo, ella agarrada a su brazo como no lo había hecho conmigo en años. Se reían. Él le dijo algo, y ella le golpeó el hombro con suavidad, como hacen las chicas cuando se sienten cómodas con alguien. Me dolió más eso que el hotel. El gesto. La intimidad. Volví a mirar mi café, que ya estaba frío. Lo dejé ahí y salí del bar. No lo seguí. No podía. Me senté en un banco a la vuelta de la esquina y me quedé ahí sin moverme, viendo a la gente pasar, preguntándome cómo había llegado a ese punto sin enterarme de nada. Esa noche no dije ni una palabra. Cuando Irene llegó a casa, sobre las 9, me dio un beso en la mejilla como si nada. Me preguntó qué quería cenar. Le dije que ya había comido fuera. Me duché, me metí en la cama, y apagué la luz. No dormí ni un minuto. El miércoles fue peor. Lo que el martes me pareció surrealista, casi como una película mal grabada en mi cabeza, el miércoles ya era real. Me levanté antes que Irene. Me duché, me vestí y me fui al trabajo sin siquiera mirarla. Me mandó un mensaje a media mañana diciendo ¿estás bien? Y solo respondí sí, porque no quería hablar. No podía. En la oficina no rendí nada, tenía delante un Excel abierto que ni siquiera recordaba por qué lo había abierto. Cada número me parecía una broma. A las 11 salí a fumar, cosa que ya casi no hacía, y me quedé en el aparcamiento, solo, con la cabeza hirviendo. Intentaba entender. No lo que había visto, porque eso era indiscutible, sino lo que había ignorado durante tanto tiempo. Me sentía como un idiota. No por lo que ella había hecho, sino por haber vivido tan tranquilo, como si todo estuviera bien. Pasé todo el día reviviendo esa imagen, ella saliendo del hotel, riéndose, caminando con ese tipo. No era solo que me hubiera puesto los cuernos, era como lo hacía, con una sonrisa en la cara, como si nada en el mundo la hiciera sentirse mal por ello. Y luego llegar a casa, besarme la mejilla, preguntarme por la cena. Eso me revolvía el estómago. Esa naturalidad. Como si tuviera dos vidas perfectamente separadas. Por la tarde la vi llegar a casa desde la ventana. Aparcó, se bajó con esa calma suya, cogió el bolso, cerró el coche, subió las escaleras. Todo igual que siempre.
Le oí abrir la puerta y saludar. Marcos, ya estoy. Le respondí desde el cuarto, estoy con una reunión. No era verdad, pero necesitaba seguir evitando su cara. Cenamos juntos, como cualquier pareja casada. Ella habló de una paciente que había llegado tarde y de otra que había sido simpática, y yo asentía mientras masticaba. No la miraba directamente. Ella tampoco insistió. Estaba acostumbrada a que yo estuviera a veces en mis cosas, así que probablemente no notó nada. Cuando terminamos, fregó los platos y me preguntó si quería ver algo en Netflix. Dije que no, que tenía que preparar unos informes. Me encerré en el despacho y me quedé mirando el escritorio sin hacer nada. Cerré los ojos y me repetí la misma frase que llevaba todo el día repitiéndome, ¿lo has visto? Ya no puedes hacerte el tonto. El jueves fue el día en que decidí que no me iba a quedar quieto. Si había una verdad completa detrás de lo que vi, la quería entera. Sin adornos. Sin versiones. Sin medias tintas. No pensaba preguntarle directamente, no todavía. Quería saber cuánto tiempo llevaba esto, quién era ese tipo, cómo se veían, con qué frecuencia, si yo había estado en casa mientras ellos estaban juntos. Me daba miedo saberlo, pero más miedo me daba quedarme sin saber nada. Esa tarde, cuando ella salió a trabajar, abrí su cajón de la mesilla. Nada sospechoso. Lo de siempre. Cremas, auriculares, un libro sin terminar, una caja de chicles. Fui al armario, revisé bolsillos. Nada. Hasta ese momento no había hecho nada fuera de lo legal ni lo exagerado. Y entonces miré el bolso. Dentro estaba su agenda. Normalmente usaba la del móvil, pero esta tenía notas, recordatorios, alguna dirección escrita a mano. Nada revelador. Hasta que vi una tarjeta. Era del hotel. Hotel Ríos Rosas. Mismo nombre. Mismo lugar. En la parte trasera, escrito con su letra, reserva 16:30 jueves 10. Me quedé mirándola varios segundos. No era la del martes, era del jueves anterior. Eso significaba que no era una vez. Significaba que probablemente había muchas más. Eso fue lo que me terminó de sacar del estado de negación. Guardé todo como estaba y me senté en el sofá. Me temblaban las piernas y me di cuenta de que no había almorzado. Me comí lo que quedaba de una barra de pan y encendí la televisión solo para hacer ruido. No quería escuchar el silencio. Era un silencio lleno de cosas que no se habían dicho. Cuando volvió del trabajo, fue todo igual. Ella sonrió, se quitó los zapatos, me preguntó cómo había ido el día. Dije que bien. Me sentía como un actor de mierda en una obra que no había ensayado. Lo único que tenía claro es que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo pronto. El viernes fui a trabajar como si nada. A las 2 pedí permiso para salir antes. Inventé que tenía que acompañar a mi madre al médico. Me subí al coche y volví al barrio de Chamberí. No iba al hotel. Fui a la cafetería. Me senté en la misma mesa, pedí el mismo café. Miré la puerta del hotel. Esta vez no había plan. Solo estaba allí porque necesitaba revivirlo. Verlo otra vez. Confirmar que no lo había soñado. Que no me lo había inventado. Pasé casi una hora ahí sentado. No pasó nada. Ni ella ni él aparecieron. No sé si esperaba que salieran otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle, pero necesitaba volver a ese lugar. Cuando me fui, sentí que el aire pesaba menos. No mucho, pero un poco. Esa noche, en casa, me acerqué a ella mientras lavaba los platos. Le di un beso en la nuca. Ella sonrió. Me preguntó si quería algo de postre. Le dije que no. Me miró raro,
como si no supiera cómo interpretar ese gesto. Me fui a dormir antes que ella, y mientras la escuchaba cepillarse los dientes, pensé en si era posible seguir mirándola como antes. No pude responderme. Me giré hacia la pared y apreté los ojos. El sábado le dije que iba a ver a mi primo Raúl, que necesitaba ayuda con una mudanza. Mentira. Me fui a caminar por Madrid. Todo el día. Desde Retiro hasta Moncloa, pasando por Sol, Lavapiés, hasta el Matadero. No paré. Estaba solo, entre miles de personas, como si fuera invisible. Me senté en un banco y pensé en lo que me esperaba en casa. Y fue ahí donde entendí algo, no quería que esto se convirtiera en costumbre. No podía vivir así, fingiendo. No quería ser ese tipo de marido que se traga la humillación para no desmontar la vida que lleva años construyendo. Esa tarde decidí que iba a confrontarla. No con un grito, no con golpes. Pero sí con todo encima de la mesa. Le iba a decir lo que sabía, lo que vi, lo que sospechaba, y sobre todo, que no iba a aguantar una mentira más. Volví a casa al atardecer. Ella estaba viendo una película, en pijama, con una manta sobre las piernas. Me preguntó si Raúl se había cambiado finalmente de casa. Dije que sí. Me senté a su lado. La miré. Estuve a punto de soltarlo todo ahí mismo, pero me faltó valor. Lo dejé para el domingo. Sabía que no podía esperar mucho más. Quería que me lo dijera a la cara. Quería ver si tenía las agallas. El domingo amaneció gris, pero yo ya llevaba despierto desde antes de que saliera el sol. Me pasé horas dando vueltas en la cama, mirando el techo, repasando en mi cabeza todas las formas posibles de empezar la conversación. No quería montar un espectáculo, no quería gritar, ni mucho menos insultarla, pero tampoco quería que me tomara por tonto. Pensé en dejarlo para más adelante, pero sabía que si no lo hacía ese día, no lo haría nunca. Cuando Irene se levantó, yo ya estaba en la cocina preparando café. Ella entró en bata, descalza, con el pelo revuelto, y me sonrió como si todo siguiera igual. Me preguntó si había dormido bien y yo respondí que regular. Me dijo que pensaba hacer tortilla de patatas para comer y que si quería que bajáramos luego a dar un paseo. Le contesté que sí, pero que antes necesitábamos hablar de algo. Su expresión cambió de inmediato. Se quedó quieta, con la mano en la cafetera, mirándome sin decir nada. Me preguntó qué pasaba, si era algo de trabajo o si había recibido malas noticias. Le pedí que se sentara. Lo hizo despacio, como si ya supiera que aquello no iba a ser una charla normal. Me senté frente a ella y respiré hondo. Le dije que el martes por la tarde la había visto salir del Hotel Ríos Rosas con un hombre. No adorné la frase, no añadí nada, lo solté tal cual, con voz firme. Ella no reaccionó enseguida. Me miró con los ojos muy abiertos, luego los bajó hacia la mesa y se quedó en silencio. Le repetí lo mismo, sin variar una palabra. Cuando levantó la vista, noté cómo se le tensaba la mandíbula. No preguntó qué dices ni de qué hablas, solo dijo no era lo que parece. Me reí, no por burla, sino porque me pareció absurdo. Le pregunté si se daba cuenta de lo que estaba diciendo, de lo ridículo que sonaba usar esa frase cuando la había visto con mis propios ojos. Dijo que no me había mentido en todo, que sí, había ido al hotel, pero que no había pasado lo que yo creía. Le pedí que lo explicara. Se quedó en silencio unos segundos, buscaba palabras. Me dijo que el tipo era un antiguo compañero del trabajo, que estaba pasando por un mal momento, que necesitaba hablar con alguien y que eligió ese sitio porque no quería que lo vieran juntos en un bar donde pudieran coincidir con alguien del trabajo. Le pregunté por qué salieron riéndose y por qué se abrazaban. Respondió que solo intentaba animarlo, que no había nada más. Yo la miraba sin pestañear. Cada palabra sonaba ensayada.
Le pregunté si pensaba que era idiota. Dijo que no. Le pregunté si ese compañero se llamaba Javier. Se quedó helada. No me lo había dicho, pero el nombre se le escapó en la mirada. No contestó. Me levanté de la silla, apoyé las manos en la encimera y le dije que si quería seguir mintiendo, al menos lo hiciera bien. Ella empezó a llorar, pero eran lágrimas sin fuerza, más de miedo que de tristeza. Dijo que no sabía cómo había llegado a eso, que llevaba tiempo sintiéndose sola, que yo estaba distante, que las rutinas nos habían matado, que con él había empezado a hablar por casualidad, que la había hecho reír. Me reí otra vez, con rabia, y le pregunté si necesitaba acostarse con alguien para reírse. Bajó la cabeza, no dijo nada. Le pedí que me mirara a la cara. No lo hizo. Le dije que no se trataba solo de sexo, que era la mentira lo que más me dolía, esa capacidad de besarme después de estar con otro, de cenar conmigo y mirar la tele como si nada. Me respondió que no había sido algo planeado, que todo se le fue de las manos. Le pregunté cuántas veces se había ido con él. Me dijo que no lo recordaba, que unas cuantas. Le exigí un número, aunque fuera aproximado. Dijo que 4 o 5. Yo sabía que mentía, porque la tarjeta del hotel era de hacía más de una semana, y esa no podía ser la primera. Me acerqué, la miré fijo y le dije que no soportaba su voz. Se levantó y me pidió que la escuchara. Dijo que todavía me quería, que no quería separarse, que lo de ese hombre ya había terminado. Me preguntó si podíamos ir a terapia, si quería intentarlo. Me quedé callado. Dentro de mí se mezclaban el asco, la decepción y una calma extraña. No había gritado, no había roto nada, pero estaba completamente agotado. Le dije que no me interesaban sus razones, que nada de lo que dijera podía cambiar lo que había hecho. Ella se acercó y me tocó el brazo. Me aparté. Me dijo que no quería perderme, que había sido un error, que se arrepentía, que había pensado en contármelo pero no sabía cómo. Le contesté que el momento ideal para contarme algo así era antes de meterse en un hotel con él, no después. Me miró con los ojos rojos, respirando fuerte. Me dijo que no podía imaginar la vida sin mí. Le respondí que debería haberlo pensado antes. El resto del día fue un caos. Comimos sin hablar. Ella se pasó la tarde encerrada en la habitación. Yo salí a caminar sin rumbo, con la cabeza vacía. No sentía ganas de hacer nada. Al volver, la casa olía a silencio. La encontré sentada en la cama, con una maleta medio abierta. Me preguntó si quería que se fuera. Le dije que no iba a echarla, pero que tampoco podía fingir que todo estaba bien. Dijo que se iría unos días a casa de su hermana para dejarme pensar. Asentí. Ni siquiera la acompañé a la puerta. Oí cómo cerraba detrás de ella y me quedé quieto, escuchando el eco del ascensor bajando. Esa noche abrí una cerveza y me senté en el sofá sin encender la televisión. Pensaba en cada detalle de los últimos meses, cada excusa, cada cambio de turno, cada salida con las compañeras. Todo encajaba. No necesitaba más pruebas. No necesitaba grabaciones ni fotos. Lo había oído de su propia boca. Me sentía vacío, pero no derrotado. Sentía una especie de determinación que hasta ese momento no conocía. Pensé en todas las veces que había dejado pasar cosas, en todas las veces que preferí callar para no discutir, y me di cuenta de que había sido precisamente eso lo que la había hecho pensar que podía hacer lo que quisiera. Esa noche decidí que iba a pagar por lo que había hecho. No con golpes ni insultos, sino con algo que le doliera de verdad, perder todo lo que creía tener bajo control. Al día siguiente fui al trabajo como siempre, saludé a mis compañeros, fingí normalidad. Por dentro ya estaba pensando en los pasos que iba a dar.
Tenía claro que no iba a hacer una escena pública, ni iba a contar nada a sus familiares. No quería parecer un tipo despechado. Lo que quería era que entendiera que su traición iba a tener consecuencias, que no se iba a ir de rositas. Empecé por revisar las cuentas compartidas, los gastos, las cosas a su nombre. Descubrí que había hecho varias transferencias pequeñas, todas iguales, a un mismo número de cuenta que no reconocí. Fui al banco esa misma tarde y pedí información. No podían darme el titular, pero por la forma de los movimientos deduje que era de él. No me sorprendió. Me sentí estúpido al pensar que, mientras yo ahorraba para cambiar el coche, ella le estaba pagando cafés o habitaciones. Esa noche no me enfadé. Solo me reafirmé. Sabía que mi venganza tenía que ser limpia, legal y devastadora. Volvió el martes con cara de no haber dormido. Traía los ojos hinchados, y antes de que dijera nada, le dije que habíamos terminado. Me pidió otra oportunidad. Le dije que no quedaba nada que rescatar. Empezó a llorar y a decir que no podía imaginar la vida sin mí. Le contesté que iba a tener mucho tiempo para imaginarla. Me miró como si no entendiera mis palabras, como si no pudiera aceptar que de verdad se había acabado. Me pidió que pensara en todos los años juntos. Le dije que lo había hecho y que por eso mismo no podía seguir. Se derrumbó en el suelo, llorando. Yo la observaba sin decir nada. En ese momento supe que ya no quedaba nada entre nosotros, solo los restos de algo que una vez funcionó y que ella misma había destrozado. Esa noche dormí mejor que en toda la semana, aunque no sentí alivio. Sentí que había cruzado una línea de la que ya no iba a volver. Al día siguiente, mientras preparaba la cafetera, vi su cepillo de dientes junto al mío y lo tiré al cubo. No fue rabia, fue simple decisión. Me prometí que no iba a ser el tipo que perdona por costumbre. No esta vez. Lo primero que hice al día siguiente fue pedir el día libre en el trabajo. No quería dar explicaciones, así que solo dije que necesitaba resolver unos asuntos personales. Me dijeron que no había problema, que tomara el tiempo que necesitara. Era lunes por la mañana, y mientras otros madrugaban para salir corriendo al metro o preparar el tupper para comer en la oficina, yo estaba frente a la pantalla del ordenador, con un bloc de notas al lado y una decisión clara: si Irene había jugado con mi confianza, ahora le tocaba a ella experimentar lo que era perder el control. Durante años había sido meticuloso con las finanzas de la casa, los contratos, las cuentas conjuntas, los seguros, los impuestos, todo pasaba por mí. No porque ella no supiera, sino porque le venía bien que yo lo gestionara. Así que ahora, todo ese orden iba a jugar a mi favor. Empecé revisando cada cuenta. Había transferencias suyas que nunca me había mencionado, y aunque no podía demostrar que eran para él, no hacía falta. Sabía de sobra lo que eran. Empecé a tomar nota, fecha, cantidad, descripción. Algunas eran de 20 euros, otras de 50, todas a la misma cuenta, de forma periódica. No era una locura de dinero, pero sí suficiente para demostrar que se lo estaba gastando fuera del hogar. No necesitaba un abogado para saber que eso me podía ayudar en un posible proceso de separación. Luego pasé a los documentos legales. Teníamos la casa a nombre de los dos, pero el coche estaba solo a mi nombre y el préstamo también. Eso me dejaba cierta ventaja. Revisé las pólizas del seguro, las cuentas de ahorro, los extractos de los últimos 6 meses. Nada me sorprendía, pero cada cosa me confirmaba que ella llevaba tiempo en su historia paralela. Después llamé a un amigo que trabaja en una asesoría jurídica. Le pedí que me recomendara a alguien bueno en temas de divorcio, pero sin dar detalles. Me pasó el contacto de una abogada en el centro de Madrid, y concerté una cita para esa misma semana. Mientras tanto, preparé una carpeta con todos los documentos que podrían ser útiles: facturas, recibos, movimientos bancarios,
mensajes impresos de WhatsApp en los que ella se excusaba por llegar tarde, cruzando fechas con las reservas del hotel. No era una investigación profesional, pero tenía todo muy claro. Me movía por rabia, sí, pero también por una necesidad concreta. No quería que ella se saliera de esto como si hubiera sido un simple error, un desliz sin consecuencias. Esa misma tarde empecé a mover mis cosas. No fui brusco. No vacié cajones ni hice ruido. Solo empecé a separar ropa, documentos personales, cosas que eran mías y que no quería que tocaran. Abrí una cuenta nueva a mi nombre, transferí parte del dinero que era mío y anulé mi tarjeta adicional de la cuenta conjunta. Le cambié la clave a mi correo personal, a mi Dropbox, a mi cuenta del banco. Si ella quería vivir otra vida, tendría que hacerlo sin acceso al esfuerzo que yo había puesto durante años. No lo hice con ira, lo hice con precisión. Fui dejando todo preparado, paso a paso, como quien desmonta una estructura que ya no se sostiene. A los ojos de cualquiera, aún seguíamos siendo pareja, pero por dentro, yo ya había empezado el proceso de demolición. El martes me reuní con la abogada. Se llamaba Laura, y desde el primer momento entendió la situación sin necesidad de muchos rodeos. Le conté todo, tal como había ocurrido, sin adornos. Le dije que no buscaba venganza emocional, que no quería humillarla, pero que tampoco pensaba permitir que se llevara lo que no le correspondía. Me escuchó con atención, tomó nota, revisó los papeles que le llevé y me hizo preguntas muy concretas. Me habló de los plazos, de las opciones, de cómo presentar la demanda. Me explicó que un caso de infidelidad no siempre influía directamente en lo económico, pero que el comportamiento durante el matrimonio sí podía tener peso en algunos aspectos del reparto. Le pregunté si se podía dejar fuera de la casa sin meterme en líos. Me dijo que no, que si no había violencia ni orden judicial, ambos teníamos derecho a estar allí hasta que se resolviera el proceso. Asentí. No quería forzar nada. Solo quería estar preparado. A mitad de semana Irene volvió a casa con una actitud muy distinta. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Se movía por el piso como si tuviera miedo de cruzarse conmigo. Se metía al dormitorio temprano, no me hablaba a menos que fuera imprescindible, y ni siquiera mencionó la palabra terapia otra vez. Era como si hubiera asumido que algo había cambiado definitivamente. Me pareció bien. No quería reconciliaciones. Me limité a observar su comportamiento, como quien ve alejarse a alguien en una estación de tren, sin correr detrás. Solo miras cómo se va, sabiendo que ya no hay nada que hacer. El viernes por la noche, ella salió sin decir a dónde iba. Solo me dijo, vuelvo tarde. Yo asentí sin levantar la vista del libro que fingía leer. Cerró la puerta y escuché cómo bajaba las escaleras. Pasé los siguientes minutos esperando, y cuando estuve seguro de que no volvería pronto, abrí su portátil. Sabía que tenía una contraseña, pero también sabía que no la había cambiado. La había visto escribirla muchas veces. Entré. Revisé su carpeta de documentos, su historial de navegación, su correo electrónico. No encontré fotos ni confesiones escritas, pero sí correos intercambiados con él, un tal Javi G, con una dirección de Gmail bastante vulgar. En uno de ellos le agradecía los ratos de desconexión y le decía que le había costado mucho volver a casa después de estar con él. En otro, más corto, él le preguntaba si seguía todo igual en casa o si ya había avanzado algo. No hacía falta ser un genio para entender lo que significaban esas frases. No imprimí nada, no hice capturas. Solo los leí, uno a uno, y los cerré con calma. Luego apagué el ordenador y lo dejé exactamente como estaba. Cuando volvió, yo ya estaba en la cama. Fingí estar dormido. La oí quitarse los zapatos, pasar por el baño, meterse en la cama sin hacer ruido. No dijo nada. Al día siguiente desayunamos en silencio,
cada uno mirando su taza como si dentro hubiera respuestas. Ella no me preguntó nada, ni siquiera si tenía planes para el fin de semana. Yo tampoco. Era como si estuviéramos jugando una partida donde ninguno quería ser el primero en mover ficha, pero yo ya la había movido todas. Ella solo no lo sabía. Esa tarde me encontré con Tomás, mi mejor amigo desde el instituto. Le conté todo. No porque necesitara consuelo, sino porque sabía que me iba a decir lo que necesitaba escuchar sin andarse por las ramas. Cuando terminé de hablar, me miró y dijo, ¿y qué coño vas a hacer? Le respondí, estoy en ello. Me preguntó si iba a contárselo a sus padres, a sus amigas, a todo el mundo. Le dije que no necesitaba el circo. Que lo único que quería era salir de esto con dignidad. Él asintió. Me ofreció su casa por si necesitaba dormir fuera alguna noche. Le agradecí. Luego hablamos de cualquier otra cosa, como si fuera un sábado cualquiera. Pero no lo era. Esa noche, antes de dormir, abrí el armario y empecé a separar más ropa. Ya no era una preparación simbólica. Era práctica. Tenía que tener todo listo. Irene se dio cuenta, pero no dijo nada. Solo miró cómo doblaba las camisetas y luego se fue al baño. Cuando salió, ya me había metido en la cama. Apagó la luz sin decir buenas noches. No esperaba que lo hiciera. Había empezado mi salida y no iba a frenarla. El domingo siguiente decidí que ya no podía alargarlo más. Había pasado casi 2 semanas desde la primera vez que la vi salir del hotel con ese hombre y, aunque por fuera seguíamos funcionando como una pareja que simplemente se hablaba poco, por dentro ya no quedaba absolutamente nada. Ni rabia, ni deseo, ni tristeza. Solo una incomodidad constante, como si cada gesto compartido en casa fuera una repetición sin sentido. Yo me limitaba a cumplir con los horarios, a comer cuando tocaba, a dormir cuando ya no podía mantener los ojos abiertos, pero no había conexión alguna entre nosotros. Ella lo notaba. No era estúpida. Sabía que algo estaba por romperse del todo, pero seguía fingiendo normalidad, como si mantenerse en silencio bastara para que no la echara todo abajo. Esa mañana desayunamos sin una palabra, como ya era costumbre, y mientras ella fregaba los platos yo me senté en el salón con la mirada fija en la pared. Pensaba en la mejor forma de decirle que no había vuelta atrás, que no quería más explicaciones, que ya no me interesaban sus versiones. No estaba buscando venganza ni castigo, lo que quería era recuperar mi espacio mental. Estaba agotado de simular que el daño era reversible. Me levanté, caminé hasta la cocina y me apoyé en el marco de la puerta. Ella notó mi presencia, pero no se giró. Le dije, tenemos que hablar de verdad. Dejó el estropajo en el fregadero, se secó las manos sin apurarse y se dio la vuelta. Me miró con cara de que ya sabía lo que venía. Le pedí que se sentara. Lo hizo. No era la primera vez que hablábamos de lo que había pasado, pero esta vez no iba a ser para pedir explicaciones ni para escuchar lamentos. Esta vez quería terminar. Le dije que no necesitaba más detalles. Le expliqué que todo lo que tenía que saber ya lo sabía y que lo había visto con mis propios ojos. Que había cruzado una línea, no solo por haberse acostado con otro, sino por mentir todos los días con total tranquilidad. Le dije que entendía que las relaciones se desgastan, que pueden romperse, pero que lo que no estaba dispuesto a tolerar era que lo hiciera a mis espaldas, mientras compartía cama y comida conmigo, como si yo fuera un espectador de su vida. Ella bajó la vista, se quedó unos segundos en silencio y luego me preguntó si ya lo tenía decidido. Le dije que sí. No le dejé margen para ofrecer promesas ni cambios ni propuestas. Le dije que había contactado con una abogada, que iba a iniciar los trámites de separación y que prefería que se fuera a vivir con su hermana hasta que resolviéramos todo. Me miró con los ojos vidriosos, pero sin lágrimas aún.
Me preguntó si no pensaba en lo que habíamos construido, en todos los años juntos, en los viajes, en los domingos de sofá, en las conversaciones de madrugada. Le respondí que sí, que había pensado en todo eso, y que precisamente por eso no iba a seguir arrastrando una relación que ya no tenía sentido. Le dije que si algo habíamos construido, ella lo había demolido sin consultarme, y que yo solo estaba aceptando los escombros. Bajó la cabeza, y ahí sí, empezó a llorar. No me moví. La dejé llorar. Me pidió que le diera otra oportunidad, que las cosas podían arreglarse, que podíamos ir a terapia, que todo había sido una equivocación, que ese hombre no significaba nada, que había sido un escape, que yo había estado muy ausente. Me lo soltó todo de golpe, como si repitiera algo que ya había ensayado muchas veces. Le dije que era tarde. Que si de verdad había pensado en salvar algo, tendría que haberlo hecho antes de abrir esa puerta del hotel. Que yo no estaba dispuesto a reconstruir desde el barro, que no me salía a vivir con una persona a la que ya no podía mirar sin recordar cada una de sus mentiras. Me preguntó si de verdad no la amaba más. Le dije que no lo sabía, pero que incluso si quedaba algo de amor, estaba sepultado bajo demasiada decepción como para rescatarlo. Le dije que no la odiaba, que no deseaba que le fuera mal, pero que no podía seguir fingiendo que lo nuestro todavía servía. Me miró como si no me reconociera. Dijo que nunca me había visto así. Le respondí que ni yo me había visto así, pero que esa versión era la que había quedado después de todo. Se quedó sentada un rato más, sin hablar, como si esperara que me retractara, que cambiara de opinión en el último momento. Yo no dije nada. Ella se levantó, subió al dormitorio, estuvo una hora metida ahí, y luego bajó con una mochila. Me dijo que se iba unos días a casa de su hermana. Le contesté que estaba bien. Me preguntó si le iba a escribir o si prefería que habláramos solo por cosas prácticas. Le dije que no había nada que decir más allá de los trámites. Asintió, se acercó y me dio un beso en la mejilla. No lo devolví. Cerró la puerta detrás de ella sin hacer ruido. Cuando me quedé solo, no sentí alivio inmediato. Me sentí en pausa. Como si algo muy grande acabara de terminar y no supiera todavía cómo encajar el silencio que había dejado. Esa noche me acosté sin cenar. Me dolía la cabeza, tenía el estómago revuelto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atrapado. Era una mezcla rara entre tristeza y determinación. Sabía que las semanas siguientes iban a ser complicadas, pero también sabía que, al final de todo, iba a estar bien. El lunes siguiente le mandé un correo con los datos de la abogada y le pedí que la contactara para firmar lo necesario. No respondió enseguida, pero al día siguiente me dijo que lo haría, que aceptaba el divorcio, aunque le doliera. Me escribió que nunca quiso hacerme daño, que fue una idiota, que me merecía algo mejor. Le respondí con un gracias, lo sé. No era arrogancia. Era simplemente la verdad. A partir de ese día nos comunicamos solo por temas prácticos. La abogada fue eficiente, no hubo mayores complicaciones. No discutimos por dinero ni por muebles ni por nada. Todo se resolvió en menos de un mes. Ella volvió a por sus cosas una tarde en la que yo no estaba. Me avisó por mensaje, me dijo que no quería incomodarme. Le dije que estaba bien, que tomara lo que necesitara. Cuando llegué esa noche, su ropa ya no estaba, ni su cepillo de dientes, ni sus cosméticos. El piso parecía más grande. Más frío también, pero respirable. La última vez que nos vimos fue en la notaría, cuando firmamos el acuerdo de divorcio. Nos saludamos con un gesto de cabeza, firmamos los papeles, y al salir ella me pidió hablar 2 minutos. Caminamos hasta un banco en la plaza. Me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla, no para volver, sino para que pudiera estar en paz. Le dije que el perdón no era algo que se pedía, sino algo que el tiempo decidía.
Me dio las gracias por no haberla destruido, por no haber contado nada a su familia, por haberlo llevado con respeto. Le dije que eso no era por ella, sino por mí. Me levanté, le deseé suerte y me fui. Esa noche dormí como no había dormido en mucho tiempo. No por estar feliz, sino porque sabía que había terminado. Que ahora sí, todo lo que tenía que decirse, ya se había dicho. Que no había preguntas pendientes. Solo quedaba seguir. Después de firmar los papeles y cerrar todo legalmente, volví a casa con una sensación extraña que no supe identificar al principio. No era alivio, no era felicidad, ni siquiera tristeza. Era más bien un silencio mental, una ausencia de peso, como si por fin hubiera dejado de cargar con algo que me llevaba presionando los hombros durante semanas. Durante días esperé sentir algo fuerte, algo que me dejara claro que la decisión había sido la correcta, algún tipo de reacción emocional que me confirmara que no me estaba equivocando, pero no pasó. Lo que sentí fue una calma constante, incómoda al principio, pero cada día más soportable. Me acostumbré a estar solo más rápido de lo que creía. Los primeros días después del divorcio oficial fueron monótonos, repetitivos y simples. Volvía del trabajo, preparaba algo de cena rápida, me sentaba en el sofá y dejaba la televisión puesta sin prestar atención. No salía, no llamaba a nadie, no publicaba nada en redes sociales. No me interesaba contarle a nadie cómo estaba. Lo único que hacía era intentar recuperar el control de mis rutinas, volver a recordar qué cosas hacía cuando solo pensaba en mí. Me compré un par de libros, ordené el trastero, arreglé la cerradura del balcón que llevaba un año sin cerrar bien. No lo hacía para distraerme, sino porque necesitaba volver a sentir que tenía dominio sobre mi propio espacio. Era algo que había perdido sin darme cuenta. Con el tiempo empecé a notar cosas pequeñas que habían cambiado. Me di cuenta de que dormía mejor, aunque me costaba más irme a la cama. Empecé a cocinar sin mirar el reloj, sin pensar si a alguien le gustaría lo que preparaba. A veces comía solo un bocadillo, otras veces hacía lentejas como si fuera para 4. Me puse música en casa por primera vez en meses. Al principio me resultaba raro tener una canción de fondo mientras fregaba los platos, como si estuviera ocupando un lugar que no era mío. Pero poco a poco, lo fui aceptando. Ya no era raro, solo era mío. A nivel emocional, me sorprendió no haber sentido odio. Nunca lo sentí. Ni por ella ni por el tipo con el que se acostó. Al principio pensé que me llegaría de golpe en algún momento, pero no pasó. En lugar de eso, empecé a recordar cosas sin que dolieran. Pensaba en momentos compartidos, en viajes, en cenas, en días buenos, pero no lo hacía con rencor ni con nostalgia, simplemente como quien repasa un álbum de fotos que ya no guarda en casa. No borré las fotos, ni tiré sus cartas ni quemé su ropa. Solo aparté todo eso, sin ceremonia, sin rabia. Lo puse en cajas que guardé en un armario, no porque quisiera volver a verlas, sino porque ya no necesitaban estar visibles. Un día, mientras caminaba por la calle, la vi al otro lado de la acera. Iba sola, con el móvil en la mano, sin prisa. No me vio. Me detuve unos segundos. No sentí ganas de saludarla ni de evitarla. Me limité a observarla unos segundos y luego seguí caminando. No lo conté a nadie. No fue un momento importante, pero me sirvió para confirmar que todo estaba cerrado. Que si la vida me la ponía delante otra vez, ya no iba a remover nada dentro de mí. Era una persona con la que había compartido años, pero que ya no tenía espacio en mi presente. Un par de semanas después, Tomás me escribió para quedar a cenar. Fuimos a un sitio tranquilo, hablamos de 1000 cosas menos del divorcio. En un momento, él me preguntó si me sentía bien de verdad o si solo estaba fingiendo que todo estaba bien. Le dije que no estaba ni bien ni mal, que simplemente estaba.
Que vivir una traición como esa no te convierte en alguien más fuerte ni más sabio, solo te obliga a asumir una verdad y a decidir qué haces con ella. Me respondió que tenía razón, y que, al menos, no me había convertido en un hombre amargado. Le contesté que eso todavía estaba por verse, pero que lo estaba intentando. Con el paso de los días empecé a abrirme un poco más. No salía a buscar a nadie, no me interesaba meterme en otra relación ni en citas, pero ya no evitaba las conversaciones con gente nueva. En el trabajo, cuando alguien proponía tomar algo después de la jornada, empecé a decir que sí. No todos los días, pero ya no buscaba excusas. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo encerrado en una rutina donde solo existía lo que ella y yo teníamos. Había dejado de hacer cosas por mí. Ahora me tocaba reaprender a estar conmigo mismo, sin necesidad de estar ocupado para evitar pensar. Una tarde me senté a escribir una lista de cosas que quería hacer antes de final de año. No era una lista de objetivos de superación personal ni de cosas trascendentales. Solo eran actividades simples que siempre había postergado. Aprender a cocinar algo que no fuera lo de siempre, irme un fin de semana fuera solo, retomar contacto con un par de amigos que hacía años no veía. Cosas pequeñas, pero que me hacían sentir que estaba empezando algo nuevo, aunque no supiera hacia dónde iba. Nunca sentí que necesitara una conclusión épica a todo esto. No tuve una charla profunda conmigo mismo en el espejo, ni una revelación en mitad de la noche. Lo que tuve fue tiempo, espacio y silencio. Eso fue lo que me ayudó a ver que seguir adelante no siempre significa empezar de cero, sino continuar con lo que queda después de que algo se rompe. Me dolió perder lo que teníamos, me dolió más como lo perdí, pero una vez acepté que no podía cambiar lo que pasó, todo lo demás fue más claro. Hoy no tengo ninguna historia perfecta que contar. No me volví alguien más sabio, ni más feliz, ni más interesante. Sigo siendo el mismo que va a trabajar todos los días, que compra en el mismo supermercado, que se sienta en el mismo sofá. La diferencia es que ahora no tengo que mirar a nadie preguntándome si me está mintiendo. Ahora sé exactamente con quién comparto cada día, conmigo. Y eso, por ahora, me basta. No tengo idea de si volveré a enamorarme o si quiero hacerlo. No me lo he planteado. Por ahora solo quiero vivir con calma, tomarme mi tiempo, recuperar la confianza en mí, sin la necesidad de que otra persona me diga que valgo la pena. Eso es lo que aprendí de todo esto. Que el amor no basta si no hay respeto. Que no importa cuánto compartas con alguien, si en algún momento decide dejarte fuera, no hay contrato emocional que lo impida. Y sobre todo, que perdonar no siempre significa reconciliarse, a veces solo significa soltar. Y yo, por fin, he soltado.